El ejército de sombras son más que simples criaturas de la noche al servicio del monarca de las sombras. Esas son un reflejo de su poder y de la naturaleza compleja de la vida y la muerte, nacidos de los restos de seres derrotados, tanto criaturas como humanos. Esos soldados no muertos vuelven a la existencia a través de la habilidad única del monarca de las sombras, extracción de sombras. Ese poder no solo los revive, sino que los transforma, uniéndolos a su nuevo amo de una forma que borra sus lealtades pasadas, dándole un nuevo sentido a su propósito. La misión de las sombras es indiscutible, ellas sirven y protegen al monarca de las sombras y sus intereses. No obstante, no todo es batalla. Esos seres tienen cierta profundidad, especialmente a medida que ascienden de rango. En niveles más altos, sombras como Veru desarrollan personalidades únicas e incluso desarrollan su propia forma de hablar, de modo que esto les da un sentido de individualidad, además de su propósito compartido. En este ejército, la jerarquía de las sombras identifica los diferentes niveles de poder y responsabilidad, desde las sombras de grado básico, que actúan como la base del ejército, hasta el gran mariscal, el pináculo de la fuerza y autoridad. Y bien, luego de tanto texto, les comento que al final de la serie Son Jin-woo acumula la apoteósica cantidad de 10 millones de sombras. Sin embargo, de todas estas, solo son algunas las que destacan, y justamente de esas es que hablamos en este video. Min Byung-gyu fue un sanador en esencia, una persona que prefería sanar gente en vez de lastimarlas. Su naturaleza compasiva lo convirtió en una figura querida entre sus camaradas, y su repulsión a la violencia fue tan fuerte que decidió retirarse de la peligrosa vida de un cazador, con la esperanza de establecerse en un papel más pacífico como profesor de historia. Sin embargo, la vida tenía un plan distinto para él, lo que lo llevó nuevamente a la batalla cuando su país más lo necesitaba. Pese a su profunda renuencia de volver al campo de batalla, él atendió el llamado del deber cuando se anunció el cuarto asalto a la isla Jeju. Su decisión de unirse a la heredada, incluso después de presenciar los horrores de los intentos fallidos anteriores, fue un testimonio de su inquebrantable sentido de responsabilidad. En el campo de batalla, las habilidades curativas de Byung-gyu eran nada menos que milagrosas. Mantuvo a sus camaradas en la pelea, curando rápidamente sus heridas y aumentando su fuerza con su poderosa magia. Sin embargo, su curación no fue suficiente para salvarlos del ataque del rey hormiga, cuyo repentino ataque dejó a Byung-gyu fatalmente herido, pero incluso en sus momentos finales sus pensamientos estaban con sus camaradas, instando a Baeka que huyese antes de que el rey hormiga pudiese atacar nuevamente. Después de su muerte, la historia de Byung-gyu dio un giro inesperado cuando Jin-woo lo revivió como un soldado de sombra. En esta nueva forma, los poderes curativos de Byung-gyu seguían siendo formidables. Sus habilidades ahora estaban ligadas a la voluntad de Jin-woo, y aunque todavía podía salvar vidas, como lo hizo cuando curó a Cha-Hae-in, sus poderes estaban algo disminuidos. Pese a esto, su dedicación a la curación se mantuvo sin cambios, y cumplió con sus deberes con la misma tranquila determinación que lo habían definido en vida. Él se hacía acompañar de su libro de hechizos, una herramienta misteriosa que pareció amplificar sus habilidades, permitiéndole no solo curar, sino también potenciar la efectividad en combate de sus camaradas. Y aunque se niega a pelear, él no es ajeno al combate, y empuñaba una masa con una habilidad sorprendente. Su poder como sanador fue excepcional, capaz de sanar incluso las heridas más profundas y letales en un instante. Pero su capacidad curativa no estaba exenta de límites, ya que como vimos el ataque del rey hormiga fue demasiado para él. Su tiempo como sombra fue bastante corto, pero destacó su compromiso de proteger a los demás, incluso más allá de la muerte. Los gigantes del número 1 al 28 son una fuerza impresionante y formidable en el ejército de sombras de Jin-woo. Esas sombras, extraídas de los gigantes que perecen durante el asalto de la puerta de rango S de Tokio, mantienen el inmenso tamaño y fuerza que tenían en vida, se elevan por encima de los edificios y rivalizan en tamaño con Hima y Tax. Además, cada uno de esos gigantes es capaz de enfrentarse a un cazador de rango S, lo que es una prueba infalible de su gran poder, porque tan solo derribar a uno de esos gigantes es una fuerte tarea para un cazador de rango S. Eso los hace algunos de los soldados de infantería más fuertes del ejército de Jin-woo, listos para aplastar a sus oponentes en batalla. Y es que pese a que son sombras, ellos mantienen el nivel de poder destructivo que tenían cuando eran gigantes vivientes, lo que significa que cuentan con el poder suficiente para aplastar un país completo. La reina hormiga fue una criatura impulsada por su conexión profunda e instintiva con su descendencia. Este instinto materno fue tan fuerte que incluso ante la desesperación, acabó dando vida al rey hormiga, una criatura diseñada para proteger y quedar a su colonia cuando estuviese al punto del colapso. Como reina de la colonia de hormigas, ella fue a la vez el corazón y la mente de su linaje. Su fuerza no solo estaba en su propio poder físico, aunque ciertamente fue determinante, siendo capaz de resistir el asalto de un equipo de ataque de rango S durante un tiempo importante. No obstante, su verdadera fuerza estaba en su capacidad para hacer evolucionar su descendencia, cada generación más poderosa y especializada que la anterior. Esto la hizo una amenaza única, ya que podía adaptarse y fortalecer continuamente a su colonia ante las amenazas que enfrentaban. Su capacidad para dar vida a soldados poderosos y genéticamente avanzados como el rey hormiga fue su hazaña más significativa,
verdad, ella no es una guerrera, sino una mamá que aseguró la supervivencia y la evolución de sus hijos. Y es que su sombra, aunque pudo haber sido poderosa, nunca hubiese sido adecuada para el campo de batalla. Si es válido que mencionemos que podía envenenar incluso a los cazadores de rango S más fuertes con su veneno letal, pero tampoco es como que fuese un veneno que definía una batalla. De modo que técnicamente, si no fuese por el nacimiento del Rey Hormiga, Kaisel es la sombra de Kaiselin, que originalmente fue la montura de batalla de Baran, pero cuando Jinwoo venció a este último, el destino de Kaiselin tomó un rumbo diferente, extraída del cadáver y renacida como Kaisel. Esa criatura ya formaba parte del batallón de Jinwoo. Sin embargo, no importando qué tan ágil y veloz fuese esta sombra, su papel principal se limita a la transportación de Jinwoo, eso sí, a extensas distancias. No obstante, cuando se habla de combate, la eficacia de Kaisel está totalmente limitada. No posee la fuerza y tampoco las habilidades únicas en las que hacen gala muchas de las demás sombras de Jinwoo, y en un mundo en el que la fuerza define la utilidad, Kaisel definitivamente queda un poco de lado, pero sí que es un buen medio de transporte y supongo que eso cuenta. Tank es la sombra de un oso de hielo y como tal, su naturaleza animal es su rasgo más característico. Él no utiliza movimientos extravagantes o estrategias elaboradas, sino que utiliza su inmensa fuerza para atravesar los obstáculos. Su principal método de combate consiste en utilizar sus enormes garras y poderosas mandíbulas para destrozar todo lo que esté en su camino, es decir, es crudo, primitivo y devastadoramente eficaz. Sin embargo, pese a su naturaleza bestial, Tank no es un mentecato, aunque lo dudes, él posee un sorprendente nivel de inteligencia, y debido a esto, él ha colaborado con alguna de las sombras para vencer a sus enemigos, lo que significa que él es capaz de comprender situaciones complejas y trabajar en equipo para alcanzar un objetivo común, y también es capaz de matar a un demonio de un solo golpe, así que él es más o menos tan fuerte como un cazador de segundo nivel. Iron, conocido originalmente como King Chul, encarna la energía caótica de un berserker, lo que lo convierte en uno de los componentes más pintorescos del ejército de Jinwoo. Su transformación de un humano enloquecido en una sombra leal es un tanto irónica, teniendo en cuenta que su vida acabó a manos de Ygritte, una sombra de Jinwoo. Desde el momento en que se vuelve sombra, él contaba con la misma energía que lo definió en vida, solo que esta vez estaba amplificada por el poder de las sombras. Él no piensa dos veces antes de lanzarse de cabeza a la batalla, y esa característica se acentuó más luego de su resurrección. Básicamente, él es la encarnación del caos en el campo de batalla, con un enfoque bastante sencillo: golpear fuerte y rápido, no dejando que nada se interpusiese en su camino. Esa temeridad a menudo provocaba una destrucción excesiva, pero también es lo que lo hace un oponente temible. Es entendible que Jinwoo lo considerase un poco tonto, pero había cierto encanto en la forma en la que Iron se lanzaba en cada combate, así que aunque no fuese el más listo, él sabía cuándo y cómo hacer lo suyo. Iron no peleaba solo para ganar, sino para dominar. Existe un orgullo feroz en la forma en la que aplasta a sus enemigos, casi como si cada victoria fuese un triunfo personal. Sin embargo, ese orgullo podía ser un arma de doble filo, porque cuando su habilidad de provocación no conseguía provocar a los enemigos más fuertes, su frustración se hacía evidente. Ciertamente es bastante fuerte, pero nada inteligente. Pero lo bueno es que podía matar a un gigante de un solo golpe, y para Jinwoo, eso vale mucho. Ym es la sombra del jefe Naga que fue asesinado por Jinwoo, una entidad imponente con una combinación de poder físico excepcional, el cual acompañaba con el uso de un par de tridentes, y esa fuerza física se hace evidente cuando Empali vence a un gigante de un solo golpe. Sí, aquí matar a un gigante de un solo golpe es una medida de fuerza. Incluso el mismo Jinwoo menciona que esta sombra cuenta con una inmensa cantidad de energía mágica, parecida a la de Tux, de quien hablamos en un momento. Además, también cuenta con la capacidad de aumentar de tamaño usando maná, lo que lo hace un combatiente versátil, capaz de adaptarse a las situaciones y oponentes como le plazca. Sin embargo, ¿qué tan efectivo sea con esta habilidad? Pues la verdad no tengo idea, porque Ym es una de esas sombras de las que no se sabe demasiado. Y ya que lo mencioné, sigamos con Tusk, quien una vez fue conocido como el chamán orco Kargalgan, y actualmente es uno de los soldados más poderosos de Jinwoo, con el rango de sombra élite. Al principio, Tusk era un enemigo temible, con potentes habilidades mágicas que lo convirtieron en una gran amenaza durante el arco del castillo demoníaco, y cuando Jinwoo acabó derrotándolo, el proceso de extracción de su sombra no fue nada fácil. La fuerte voluntad de Tusk se resistió, demostrando lo tenaz que es, incluso muerto. Sin embargo, una vez resucitado, Tusk no se convirtió en una sombra más, sino en una parte fundamental del ejército de sombras de Jinwoo, y en este estado, él conservó todo el poder que tenía en vida, pero con un impulso que lo hizo más fuerte. Su principal fuerza reside en sus habilidades mágicas, en especial en sus devastadores hechizos de área de efecto. Esos hechizos no solo tienen que ver con el poder, sino también con la estrategia. Tusk puede limpiar campos completos de enemigos, lo que lo hace un arma inestimable en las batallas de gran escala, y la incursión de la isla Jeju es un buen ejemplo de esto, donde los hechizos de Tusk desempeñaron un papel fundamental a la hora de acabar con un importante número de hormigas de rango S. Además de su fuerza mágica,
significa su personalidad, aunque sutil, añade profundidad a su carácter. Suele ser callado y obediente, y a menudo se le ve en segundo plano, esperando órdenes. Sin embargo, su carácter reservado no significa que le falta confianza. De hecho, Tux tiene una vena competitiva, sobre todo cuando se enfrenta a otras entidades poderosas. Esa mezcla de humildad y competitividad lo convierte en una figura única entre las sombras de Jinwoo, capaz de cumplir misiones sin vacilar, pero también deseoso de exhibir su fuerza cuando la situación lo amerita. El arsenal mágico de Tux es vasto y variado, lo que lo hace increíblemente versátil en el campo de batalla. Su conjunto de himnos, cada uno con un propósito distinto, le permite adaptarse a casi cualquier situación. Con el himno de protección, por ejemplo, puede escudarse a sí mismo a sus aliados, proporcionando una defensa determinante en medio del campo de batalla. Con el himno del dragón de fuego, desata un poderoso rayo de fuego, tan potente que puede anular incluso los ataques más poderosos, como el ataque de aliento de Baran. Sin embargo, es su magia de gravitación lo que realmente lo distingue, ya que le permite controlar el campo de batalla manipulando los movimientos de sus enemigos y estallándolos en el suelo con una fuerza implacable. Este control sobre sus enemigos, combinado con sus poderosos signos, hacen de él un enemigo al que todos deben temer. Grit es la sombra de Hwang Dong-soo, un personaje marcado por una dualidad que lo hace bastante interesante. Por un lado, es tranquilo y humilde, plenamente consciente de las equivocaciones que Hwang tuvo en la vida, lo que se traduce en un profundo sentido de servicio hacia su amo. Sin embargo, él aquí no se siente forzado. En cambio, es más como si Grit llevase el peso de los pecados de Hwang, sabiendo que se le había dado una segunda oportunidad, pero con el precio de la sumisión eterna. Él pide permiso para hablar, se dirige a Jinwoo con bastante respeto y nunca se pasa de la raya, casi como si siempre estuviese intentando redimir lo que alguna vez fue en vida. Pero esa humildad tiene un límite. Cuando Grit es en combate, es una criatura totalmente distinta. Hay una sed de sangre que aflora a la superficie, una sombra persistente de la naturaleza brutal de Hwang como cazador. Es como si el campo de batalla saca a la luz lo que solía ser, recordando a todos que pese a su discreto comportamiento, no se debe subestimar. Eso es especialmente evidente cuando se enfrenta al monarca de hielo, liberándose de una prisión de hielo tan solo con su fuerza. La influencia de Jinwoo lo mantiene bajo control, y en su primer día como sombra, Jinwoo lo obliga a que incline la cabeza hacia el suelo, un mandato que lo dice todo. Eso no solo es una muestra de autoridad, sino un recordatorio de que no importando que tan fuerte se haya vuelto, su lugar está por debajo de Jinwoo, porque aunque es una sombra de grado general, ese título no lo libera del pasado al que está atado. Kamish es una criatura de inmenso poder y una fuerza de la naturaleza que dejó una profunda huella en el mundo. Cuando aparece por primera vez mediante la puerta de rango S, su sola presencia fue suficiente para devastar la costa oeste estadounidense. Él solo aniquiló a casi todos los cazadores de rango S que se atrevieron a desafiarlo, y desde entonces quedó cimentada la reputación de Kamish como la mayor calamidad que se había enfrentado a la humanidad. Sin embargo, los 5 cazadores que aún estaban vivos lo atacaron en conjunto y finalmente pudieron derrotarlo. Pero cuando Jinwoo revivió a Kamish como una sombra, el feroz dragón que antes rugía con sed de sangre y odio hacia la humanidad estaba actuando con un sorprendente sentido de lealtad. Inicialmente, sus instintos se activaron e intentó desatar su letal ataque de aliento hacia los humanos que estaban cerca, pero cuando Jinwoo le informó que ya no estaba bajo el control de los gobernantes, él se detuvo inmediatamente, lo que significa que pese a sus tendencias salvajes, Kamish es capaz de razonar. El respeto de Kamish por Jinwoo es evidente en su comportamiento, le habla con términos honoríficos e incluso movía la cola cuando Jinwoo le tocaba la nariz. ¿Quién diría que esa es la bestia que había arrasado ciudades, matando a cientos de personas? Su rugido de dragón, impregnado de maná, podía llevar a la desesperación a los más débiles que él, un poder que exhibía su capacidad para dominar no solo físicamente, sino también mentalmente, y su aliento, una devastadora ráfaga de fuego, es un arma de destrucción masiva, capaz de devastar ciudades completas. Sin embargo, pese a su imponente poder y fuerza, Kamish tenía limitaciones. El hecho de que se haya desmoronado poco después de que fue revivido puso de manifiesto una importante debilidad. El tiempo le había pasado factura, su cuerpo ya no es lo que antes fue, y consiguientemente no podía sostenerse por mucho tiempo. Su inmensa fuerza, que una vez hizo añicos al cristal infundido de maná e infundió miedo en los corazones de muchos, no fue suficiente para detener el tiempo. Ygritte es un personaje bastante interesante que combina la dignidad de un caballero con la naturaleza implacable de una sombra, y su lealtad hacia Jinwoo es evidente desde el inicio. Cada vez que termina una batalla, lo vemos arrodillándose ante su amo, un gesto que dice mucho de su carácter y respeto hacia él. Ese es un hábito que añade cierta elegancia a su existencia, que demuestra que incluso como una sombra no ha perdido el sentido del honor, y eso también se ve en su particular tendencia de llevar las cabezas de sus enemigos caídos a Jinwoo, y pese a su amor por la batalla, él cree fielmente en la importancia de la educación, un pensamiento que lo lleva a una discusión con Bellion acerca de lo importante que es que Suho estudie en vez de pelear, lo cual insinúa una perspectiva más amplia de la vida, una que valora el crecimiento personal más allá de la fuerza física. Debido a que fue uno de los pilares del ejército de Ash, Ygritte ha visto innumerables batallas, no solo como participante, sino también como líder, alguien que pone a prueba a los demás para asegurarse de que son dignos. Inicialmente su papel pudo haber parecido secundario, especialmente cuando sombras como Beru acaparan el centro de atención, pero cuando Jinwoo asciende como monarca de las sombras, el poder definitivo de Ygritte fue desatado. Su rango saltó de élite a mariscal, un impulso significativo
objetivo que devolvió sus habilidades. Esto no solo lo hizo más fuerte, restableció su posición como una de las sombras más imponentes y fuertes en el ejército de Jinwoo. Incluso es reconocido por el monarca de hielo como una amenaza mayor que Beru. Igris es un experto espadachín, una habilidad que ejecuta junto a una variedad de técnicas que se han perfeccionado a través de incontables batallas, y asimismo se ha establecido como el espadachín más fuerte del ejército de las sombras. Y así como con la espada, él también es bastante bueno en el combate cuerpo a cuerpo, lo que le permite pelear y defenderse incluso sin un arma. De forma general, Igris es más que una simple sombra, es un caballero que encarna las virtudes de lealtad, disciplina y sabiduría. Beru, una vez conocido como el imperante Rey Hormiga, no perdió sus feroces instintos de combate luego de su transformación. En cambio, fueron potenciados y refinados. Él aplaza armas con sus propias manos, se libera sin esfuerzo de restricciones mágicas y acaba con los enemigos antes de que se den cuenta de lo que está sucediendo. Ese inmenso poder tiene sus raíces en su origen como Rey Hormiga, una criatura nacida para la guerra. Sin embargo, bajo el control de Jinwoo, su fuerza es más precisa, calculada y devastadoramente eficaz. Su capacidad para adaptarse a diferentes situaciones, ya sea aumentando su tamaño para potenciar su fuerza o usando sus alas para volar, es tan solo una pequeña prueba de su alto nivel de versatilidad y la amenaza que representa. Él es tan veloz que ha esquivado ataques a quemarropa sin siquiera mover los pies y ha alcanzado grandes distancias en cuestión de minutos, lo que lo hace una pesadilla para cualquier enemigo que intente oponerse a él. Sin embargo, ese poder tiene un inconveniente, y es que ocasionalmente se descontrola en medio de la batalla, y eso se hace evidente cuando casi atacó a Chae-In con intenciones letales. Pese a que Jinwoo le estaba diciendo que se detuviese, su dominio de la magia curativa, por ejemplo, le permite sanar a los aliados que están a las puertas de la muerte, lo que significa que no solo es un buen combatiente, sino también un excelente apoyo en la batalla. Además, él también posee una interesante y glotona habilidad para absorber las habilidades y conocimientos de aquellos a los que consume, así que va haciéndose más fuerte e inteligente con cada enemigo que derrota. Belion es la sombra que se ubica en la cima del poder y personifica perfectamente lo que es un combatiente definitivo de las sombras. Nacido del fruto místico del árbol del mundo, su existencia comenzó con una sensación de grandeza y siempre se ha mantenido fiel a esta expectativa. Desde el momento que fue creado por Ash, Belion cimentó su legado como un guerrero excepcional, feroz e inflexible, unido a un fuerte sentido de lealtad, la cual inicia con Ash y luego es transferida a Jinwoo. Como sombra, Belion no tiene comparación. Él es el gran mariscal, el comandante máximo del ejército de las sombras de Ashbourne. La fuerza de Belion es legendaria y sus hazañas no son nada menos que impresionantes, ya sea derrotando sin esfuerzo a Beru o rechazando ataques con el tipo de facilidad que dice mucho de su poder. No importando cuál sea la situación, Belion siempre ha demostrado por qué es la sombra más fuerte bajo el mando de Jinwoo. Su fuerza física junto con su velocidad lo convirtieron en una fuerza casi imparable en el campo de batalla. Su dominio tanto de la espada como del látigo no hacía más que aumentar su imponente presencia, haciendo de cada batalla una demostración de habilidad y poder inigualables. Sin embargo, él no solo es un combatiente, su personalidad, aunque serena y a menudo carente de emociones en la superficie, está profundamente moldeada por sus experiencias como guerrero, de modo que le establece que la capacidad de combate es la verdadera medida de la utilidad de una persona. Es decir, para Belion, la fuerza lo es todo, y se enorgullece cuando ve a Suho, el hijo de Jinwoo, hacerse más fuerte, incluso sintiendo una sensación de satisfacción cuando Suho lo derrota en batalla de entrenamiento. Como gran mariscal, él se toma muy en serio su posición, manteniendo el orden y la disciplina de las tropas, y él siempre está haciendo todo lo posible para que esto se cumpla, en especial hacia Jinwoo, que es quien está llevando el legado de su antiguo amo. En fin, Belion es un guerrero que vive para la batalla, respeta la fuerza y sobre todo, sirve a sus amos con dedicación y lealtad incuestionable. Y listo, con esto hemos llegado a la parte final de este video. Si has llegado hasta aquí, supongo que te ha gustado, y si es así, de inmediato deja tu me gusta, comenta lo que más te gustó, lo que no te gustó, si me faltó algo, o si simplemente me equivoqué. Lo que sea que pienses, coméntalo. Además, comparte ese video con quien pienses que le pueda gustar, y no olvides mencionar qué personaje te gustaría ver en un próximo video. Y bueno amigos, eso ha sido todo, así que por el momento me despido. Yo soy Mats, y hasta la próxima. Proporcionando una defensa determinante en la batalla de la pipi. Como se vio cuando atravesó los restos de la colonia hormiga, se puede renacer como una sombra. You crazy man nigga, fuck it up. Chao.